Muchas gracias. Gracias, congresista Mantilla. Doctor Dancourt, agradeciéndole además por la paciencia y por haber excedido el tiempo del cual usted nos había ofrecido participar. Doctor. Gracias. Voy a tratar de contestar en conjunto y no cada una. Un primer tema tiene que ver con los datos y tiene que ver también con la cuestión que se planteó, esta población que no encuentra trabajo en el sector moderno, en empresas de 10 y más, a dónde va y qué efectos tiene eso sobre informalidad. Entonces, primero sobre los datos del Ministerio de Trabajo y de INEI, que dicen más o menos lo mismo, vienen de fines de los 90 o principios 2000. Los datos de SUNAT vienen de 2016. Y entonces no tenemos idea de si en realidad reflejan y reproducen las oscilaciones cíclicas de la economía. Entonces, los otros datos, digamos, son consistentes con la historia que tenemos de las variaciones en la producción y el empleo. Puntos más, puntos menos, son consistentes. Entonces, mi opinión desde ese punto de vista es: prefiero las cifras que me describen la historia que conocemos razonablemente bien a unas cifras que recién empiezan en el 2016 y no tengo idea de si van a captar los auges y las recesiones de alguna manera razonable, ¿no? Hay una diferencia entre los orígenes de las cifras. Ministerio de Trabajo y INEI son encuestas de establecimientos y hogares. Y lo de la SUNAT, ellos lo dicen que es un censo, ¿no? Pero digamos que esa es la discusión. Y claro, mi opinión sobre el asunto de cuáles son las cifras más fiables está claro en mi presentación, ¿no? En segundo lugar, el sector, la fuerza laboral que no llega a conseguir empleo en el sector moderno, que para Lima es solo el 40% y para todo el sector urbano es solo un tercio, va a lo que llamamos sector informal o tradicional, entre 1 y 10 trabajadores. Ahí está el 60 o 66% de la fuerza laboral, ¿sí? Las estadísticas de INEI, por ejemplo, muestran que el 75% de los inmigrantes venezolanos ha acabado en ese sector, entre 1 y 10, ¿no? Y ahí están básicamente independientes, una buena parte, un tercio y un poquito más de la fuerza laboral, y los asalariados de pequeñas empresas, ¿no? Esos son, digamos, los grupos importantes. ¿Qué sabemos? Que sus ingresos promedios, según INEI, han caído a partir de 2015-16 y que el porcentaje de los trabajadores en ese sector que dicen que sufren de su empleo por horas, es decir, que quieren trabajar más de 35 horas pero trabajan menos, involuntariamente, ha aumentado. Eso sabemos. Tenemos los datos. Están ahí ese es digamos, el primer problema, ¿no? ¿Qué factores enfrían la economía? Bueno, uno muy importante ha sido la caída de los precios de los metales entre 2011-12 y 2015-16, ¿no? Ha sido una caída fuerte. Y eso, digamos, ese es el patrón típico de las recesiones en la economía peruana. Si miramos las 6 o 7 últimas mayores, digamos, del año 50 para acá, no hay ninguna que no haya coincidido con una fuerte caída de los precios de las materias primas que exportamos, hoy día metales. Eso yo diría que está fuera de toda duda, ¿no? Y la pregunta es si el efecto es siempre retardado, porque la caída de los precios, lo acaba de decir usted, fue entre el 12 y el 16, pero las consecuencias las empezamos a ver entre el 16 y el 19, o el 15 y el 19, digamos. ¿Es un efecto retardado? ¿Siempre ha ocurrido así en la historia económica? No necesariamente, depende de la violencia con que caen esos precios.
¿no? Y el tiempo en el que caen. Por ejemplo, en la crisis 2008-2009, el precio del cobre era pues a junio de 2008, $4 la libra. Para el verano de 2019, digamos febrero, marzo, enero, no recuerdo bien, estaba en $1.20. Entonces depende de la violencia de la caída. Básicamente lo que se corta es la inversión privada, minera y no minera, ese es otro problema, pero los dos componentes caen cuando caen los precios de materias primas. Tenemos suficientes estudios para saber que eso es así. Pero, digamos, entonces, ese es el factor básico de todas las recesiones y enfriamientos de economía peruana, los más grandes. Y el otro factor, yo diría, es la renuencia del Banco Central y el MEF a aplicar políticas fiscales expansivas que corrijan ese impulso recesivo. Lo mismo pasa con el asunto de la incertidumbre generada, digamos, por distintos escenarios políticos. Vamos a decir, se adelantan las elecciones, se rechaza el adelanto. Hay varios escenarios políticos. Me parece imposible decidir cuál va a generar más incertidumbre. Realmente lo siento, no voy a decir nada sobre eso. Me sentiría, en fin. Pero lo que me parece claro, y eso es lo que he tratado de mencionar, de enfatizar, es que hay una solución que tenemos a mano. Voy a ponerlo de otra manera. Las elecciones típicas generan incertidumbre. La democracia en esos periodos genera incertidumbre. ¿Vamos a decidir prescindir de ellas? No. Tenemos herramientas, instituciones, MEF, Banco Central, que garantizan la estabilidad, aunque las cosas en el sistema político se muevan un poco más para aquí o para allá. Así es como funciona el sistema. Y todo lo que digo es que ahora podría estar funcionando así, ¿no? Y me parece que hay razones puramente económicas, esta idea de que la economía se ha enfriado, para hacerlo también, ¿no? Para corregir esos resultados, digamos, con un empuje fiscal y monetario. Hay espacio para hacer políticas monetarias y fiscales. Hay países que no tienen espacio. Digamos, Argentina es un ejemplo reciente. Nosotros tenemos espacio, sí. Nosotros podemos bajar la tasa de interés, aumentar el crédito en moneda nacional e impedir que el dólar se vaya arriba, sí. El Banco Central lo puede hacer, tiene los recursos. Si no los tienes, no hay nada que no pueda hacer. El Ministerio de Economía, el Fisco, el Tesoro, ¿puede hacer una política fiscal expansiva? Sí, tiene espacio, tiene los recursos, tiene la capacidad de endeudamiento, tiene el Fondo de Estabilización Fiscal, que es una especie de chanchito. Entonces, ¿se puede hacer? Claro que se puede hacer. Segundo, crea costos. Eso tiene costos. ¿Cuánto cuesta usar las políticas fiscales? Bueno, ahí tenemos que verlo, o monetarias, ahí tenemos que verlo. Ahora, en las circunstancias actuales, no van a aumentar la inflación está baja. Si miramos, tenemos la inflación controlada los últimos 20 años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el costo efectivo? Yo diría que si tenemos, es un argumento antiguo, no lo he inventado yo, keynesiano, si tenemos recursos ociosos, mano de obra capacitada que no tiene trabajo, y tenemos además capacidad productiva no usada, entonces podemos usarlos. Claro que sí, el costo de oportunidad es cero. Doctor Dancourt, hay una interrupción que plantea la congresista Andrade. Congresista Andrade. Gracias, presidenta. Escucho al economista decir de que en realidad el Perú tiene los recursos para poder dar estos adelantos de elecciones, ¿no? Entonces yo me pregunto, presidenta, ¿y por qué si tiene esos recursos no los utiliza para solucionar los problemas diarios que tenemos? Sin necesidad que se diga que esto va a cambiar la inestabilidad económica que tenemos, presidenta. Tenemos muchas necesidades y si con esos fondos el Ejecutivo dinamiza la economía, podría haber más empleo, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Andrade. Doctor Dancourt. Eso es justamente lo que estoy proponiendo, que se utilice ese espacio fiscal que las políticas monetarias y fiscales tienen en el Perú para que se dinamice la economía que está fría. Eso es justamente lo que estoy proponiendo. Y una última cosa ahí que quería decir es que
Si inducimos un crecimiento de corto plazo, eso no queda ahí, porque efectivamente la producción, las ventas, el empleo mejoran, la confianza de inversionistas y consumidores mejora, y efectivamente en el largo plazo paga evitar recesiones profundas y prolongadas. La experiencia de China que ha citado el profesor es esa. En los últimos 30 años busquemos una gran recesión en China, no hay ninguna. Y usan activamente la política fiscal y monetaria, sin entrar a discutir sobre cómo funciona el sistema, etc. Entonces, termino con este asunto. Creo que tenemos las instituciones, el conocimiento, las políticas y el espacio económico, fiscal, monetario para hacerlas. Y en realidad no se justifica que tengamos la economía semifría, vamos a ponerlo así para no ir más lejos, y tampoco se justifica que cualquiera, y quiero que quede clara mi frase, que cualquiera sea el escenario político, retraso, adelanto, conflicto más agudo, cualquiera, tengamos que sufrir la incertidumbre que eso genera tenga efectos nocivos sobre la economía, porque tenemos los medios para amortiguar, mitigar ese impacto, y que eso es lo que debemos hacer. Creo que eso es todo. Gracias, doctor Dancourt. Doctor de Medina. Bien, solo para cerrar. En realidad, respondiendo a la congresista, yo no veo que haya nada que sume en lo económico la ganado elecciones. No hay ninguna reforma que esté involucrando el sistema económico en sí, ni mucho menos. Entonces, insisto, creo que lo he dejado claro en mi exposición. Lo otro es, a través de la presidencia, me voy a referir al comentario del doctor Costa, quien yo sé que es un hombre muy inteligente para entender que no estoy proponiendo sustituir la democracia porque es muy cara. No, lo que yo estoy diciendo simplemente es que debemos tratar de hacer que las consultas democráticas sean, primero, las que estén en calendario, y en segundo lugar, las que tengan un costo de efectividad que podamos establecer como positivo. Por supuesto que es positivo que cada 5 años haya cambios de gobierno, es positivo que se elijan gobiernos regionales, es positivo cambiar los municipios, por supuesto, pero no estoy tan seguro si es que adelantar las elecciones un año alcance para justificar eso. Por cierto, me gustó lo que dijo el doctor Costa por su intermedio, presidenta, porque también él, sin darnos cuenta, nos ha entregado un superargumento de por qué los congresos deben existir, ¿no? Y por qué es tan falaz decir el Congreso gasta mucho dinero, ¿no? Cuando el Congreso también necesita presupuesto para subsistir. O sea, la democracia cuesta, ¿no? Y la buena democracia cuesta aún más. Entonces, eso es un hecho que creo que es bueno que lo entendamos todos. Lo otro respecto a la precisión que quería hacer sobre la elección. Yo he tomado un parámetro que lo encontré de unas declaraciones de gente de la OMPE, que lo ha recogido un medio, inclusive está en la transparencia que les presenté. Yo no sé si es que es un presupuesto nuevo que se esté manejando, pero sí les puedo decir una cosa, de partida. Si me están dando una cantidad X de presupuesto, ¿sí?, y hay visos razonables de que quieren acelerar el proceso, se traduce en costos. Usted como empresario lo sabe por intermedio de la presidencia. Entonces, yo dificulto que el presupuesto que les han dicho sea el que se va a cumplir. Aquí de forma de colgarse de ninguna otra elección. Es un presupuesto nuevo que hay que hacer. Y la parte logística la dejo de lado porque ese ya es un asunto más técnico. Yo también lo veo bastante complicado. Pero, ojo, políticamente sí puedo hacer un comentario. Yo no sé si logísticamente es posible o no hacer el referendo, pero sí me genera a mí como ciudadano una tremenda desconfianza ir a una elección en la cual los que se van a lanzar a la elección no se han preparado. Porque la verdad, y aquí invito a los congresistas a reflexionar sobre lo que voy a decir, si tuviéramos siquiera un sistema de partidos sólido,
podríamos decir que hay cuadros en espera. Nuestra realidad es completamente diferente. Nuestra realidad es de que en cada elección más o menos se organizan las organizaciones políticas, valga la redundancia, para poder afrontar el compromiso. Y la verdad, digámoslo claramente, la opinión pública, una de las cosas que más le critica a ustedes, ¿qué cosa es? Sin ofender a nadie. Han dejado pasar a todo el mundo, y es lo que se dice en la calle, ¿no? Bueno, esa falta de filtros ocurre porque, uno, no hay partidos políticos consolidados, y ante la no existencia de partidos políticos consolidados, no hay tampoco otros mecanismos que requieren tiempo. Aquí, al contrario, la solución va a ser, sumemos a los que podamos y llenemos las listas de candidatos. Yo creo que eso genera incertidumbre, no abona la economía de ninguna manera. ¿Sí? Me gustaría solamente terminar, señora presidenta, mencionando algo que me parece que debemos recordar, por lo menos, al menos modestamente de mi intervención. No se ha avanzado nada en la modernización del Estado. Y acá uno de los congresistas, por su intermedio, señora presidenta, nos dice el Estado debe hacer su parte. Sí, pues el Estado va a hacer su parte. Y su parte es ser un Estado moderno que sea un acompañante, de la empresa privada, de la inversión privada, si es que apostamos por este modelo. Si no nos gusta este modelo, podemos cambiarlo. Y aquí ya entramos en la discusión de la mañana, ¿no? ¿Queremos cambiar de modelo? ¿Realmente lo queremos cambiar? Yo hasta donde veo, han pasado, ¿cuántos presidentes? Pasaron como 5 presidentes o 6 después de la Constitución del 93 y ninguno quiso cambiar el modelo, incluyendo un presidente que se hizo famoso por decir justamente que el modelo no servía y todo lo demás, ¿no? Fue el primero que se ajustó el modelo, entonces algo bueno debe tener. Y yo aquí quiero llamar la atención sobre algo también. Me ratifico en que la década del 2000 que está terminando es una década perdida. No tengo un detalle, ¿no? Les mostré una tasa de crecimiento promedio que es inferior a las otras décadas, pero no nos olvidemos que esta década que acaba de terminar no ha tenido crisis internacional, ninguna. La década anterior tuvo la crisis subprime de Wall Street y la década del 90 tuvo 3 crisis. La tequila, la rusa y me parece que la de los tigres asiáticos, ¿sí? Entonces, entonces me parece que esta ha sido una década limpia que hemos podido apostar a mucho más. Y solamente terminar con un último comentario que sí me llamó la atención y se lo quiero compartir a ustedes. Yo me leí el proyecto de ley y se mencionaba que había una tendencia histórica a reducir el poder presidencial frente al poder del Congreso. El análisis que yo he hecho es al revés. Yo lo he hecho recientemente en una investigación que he hecho de la Constitución de la Constitución, pero además tengo acá 2 citas de 2 personas que son además intelectuales de izquierda, y que son uno Henry Pease, que en paz descanse, profesor mío, los 2 profesores míos, el otro Enrique Bernales. Creo que todos les tenemos el mayor respeto a ambos personajes. Y la verdad es que la voy a dejar acá con la cita incluso, porque Pease, por ejemplo, dice: todo el presidencialismo descansa en el principio de la separación de poderes, a diferencia del parlamentarismo, en el cual el gobierno está sometido al mismo. Pero él dice, a continuación: sostengo que esta declaración de intenciones no se cumple bien en el conjunto de la Constitución actual, incluyendo esta, y tal el balance que denominado presidencialismo puede fácilmente terminar en despotismo presidencial. Esto lo dice en su libro Cómo funciona el presidencialismo en el Perú, editado por el Fondo Editorial de la Católica en 2010. Y el doctor Bernales dice algo interesante. Desde el siglo XIX, estoy citando textual, las constituciones adoptaron un modelo de concentración de facultades en el presidente de la República, al extremo de configurar un régimen político presidencialista que otorga excesivos atributos individualizados en la institución de la presidencia. Esto lo dice el doctor Bernales en un artículo
que escribe en el 2016 y lo publica en Iusset Veritas de la Universidad Católica, y aquí tengo hasta la página y la cita. O sea, me estoy amparando en personas que saben mucho más que yo, por supuesto, de este tema, y yo les sugeriría que lo revisaran también como parte de la bibliografía que ustedes seguro van a consultar a la hora de tomar la decisión que todos estamos esperando de parte de ustedes. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Gracias, doctor de Medina. Había dos consideraciones por parte de los señores congresistas. Congresista Castro y congresista Costa, ¿todavía quiere hacer la intervención o ya? Sí, congresista Castro, brevemente, por favor. Sí, brevemente. Creo que en su exposición ahí había hecho gráficamente como el crecimiento del gasto corriente. O sea, lo que se llama aquí inversión pública había terminado siempre siendo gasto corriente, pero esto si lo amarramos al tiempo, simplemente ha ido a solucionar de alguna forma, por decir de alguna forma entre comillas, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos inversión pública en el cuadro que usted elabora, y lógicamente esto amarrado realmente es gasto corriente, porque no se ha ejecutado mayormente inversión pública, porque para dinamizar la economía en situaciones de contracción puede invertir, pero cuando es gasto simplemente corriente no tiene mayor efecto hacia adelante, no es un gasto. Esa es solamente una apreciación que merece usted un comentario adicional al respecto, ¿no? Bueno, la información que yo tengo por intermedio de la presidencia es que es información de inversión pública y está separada de la inversión en gasto o del gasto corriente, que es básicamente consumo público. Eso está se puede bajar de la página web del Banco Central. Yo no sé cuánto de eso es devengado, cuánto fue ejecutado, ese detalle no lo he visto, no tuve tiempo la verdad, pero esos son los montos. Lo que sí queda claro del gráfico que cita el congresista es que la mayor parte de la inversión es privada, ¿no es cierto? El Estado tiene serias dificultades en ejecutar inversión pública y luego de gestionar esa inversión, no solamente de ejecutarla, sino de gestionarla. Y bueno, ya viene un tema ya institucional, más que todo, que tiene que ver con la modernización del Estado. O sea, de repente yo he ido un poco más a los temas estructurales, pero creo que son importantes no perderlos de vista, porque ahí está el meollo del asunto, ¿no? Si no, seguimos echándole más dinero a un aparato que está funcionando mal. Es como echarle aceite nuevo a un auto que todavía está con el aceite viejo. Hay que limpiar el motor y hay que echarle el lubricante nuevo. Gracias. Gracias, doctor de Medina. Congresista Costa. Gracias, presidenta. El doctor Medina ha dicho que el adelanto de elecciones no trae nada nuevo, nada bueno para la economía. Pero digamos, tampoco ha presentado ninguna evidencia de que trae nada malo. Entonces, quisiera que aclare eso. Digamos, en términos económicos, más allá de la conveniencia política o no, porque unos estamos a favor, otros en contra, tenemos nuestras razones, pero digamos, como se trata de discutir el impacto en la economía, para bien o para mal, usted dice que no trae nada bueno, pero me da la impresión que por lo que ha dicho tampoco es nada malo per se. Y si estuviera equivocado lo que yo estoy diciendo como conclusión de su intervención, le pediría que explicite cuáles son, digamos, esos elementos negativos, más allá de la incertidumbre, que no podían ser manejados, como ha sugerido el doctor Dancourt, a través de la política monetaria y fiscal, ¿no? Ese es una primer comentario que le pediría. Y el segundo, solicitarle una reacción, porque usted ha dicho que lo que tenemos que pensar nosotros es en el impacto en el ciudadano de a pie. Y ocurre que, digamos, las encuestas dan cuenta que el ciudadano de a pie ve con buenos ojos el adelanto de elecciones. Me imagino que porque ha visto con malos ojos este enfrentamiento entre poderes todos estos años, ¿no? Más allá de que tuvieran o no un impacto en la economía, pero me imagino que esa es la razón, porque la encuesta aparecía, por ejemplo, en el Comercio el domingo, hecha por Ipsos, da cuenta de un 70% a favor del adelanto de elecciones, un 60%, 65% en contra de la vacancia del presidente, y un 63% que dice esto sería bueno para la economía.
No sé si usted tiene una explicación. Hace un momento, digamos, le dio poca importancia a la opinión de los ciudadanos, y en una democracia lo que piensan los ciudadanos es importante, aunque no necesariamente cada cosa que arroja una encuesta tiene que traducirse en una decisión pública, pero digamos, ¿a qué atribuye usted el hecho de que hay esta percepción que no necesariamente es compartida con la CONFIEP? Por ejemplo, la presidenta de la CONFIEP ha dicho que a ella le parece que esto genera incertidumbre y no le parece conveniente, pero casi dos de tres peruanos consideran que sí sería conveniente para la economía. Doctor de Medina, finalmente. Sí. Bueno, voy a responder al doctor Costa por su intermedio. Sí, perdón. Antes de que responda el congresista Costa, para que responda ya y haga el cierre, congresista Marisol Espinosa. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, sí, también a propósito de las reflexiones del congresista Costa, la mayor preocupación que tiene la población en estos momentos es el tema de la seguridad ciudadana. Ese es el mayor pedido, el mayor reclamo. El segundo es generar fuentes de trabajo. Ese es el mayor reclamo de la población, aprovechando la exposición de nuestro invitado, que todavía nos acompaña a esta hora, cómo traducir estas preocupaciones que no aparecen en las encuestas, pero que están en la preocupación ciudadana. Doctor de Medina. Correcto, gracias por su intermedio, Presidenta. Celebro la inteligente pregunta que me ha hecho el congresista Costa, que me va a permitir, espero, responder en los mismos términos, espero con algún tipo de ingenio también. Vea, yo creo en primer lugar que que había explicitado las razones por las cuales me parece que perjudica a la economía la elección. La incertidumbre no hay que pasarla muy así. La incertidumbre es todo en economía. Es todo. En economía, en realidad, le voy a ser sincero, lo menos importante son los datos. Lo más importante es la lógica de cómo los agentes piensan y cuánto los agentes nos creen o no nos creen. Un ejemplo es Argentina, por ejemplo. Es un ejemplo fantástico para entender lo que acabo de decir. Pero no nos vayamos a Argentina. Si nosotros generamos más incertidumbre, y esto añade incertidumbre, como dije, el consumo va a estancarse. El consumo es un impulsor fuerte del PBI, como lo demostré en unas gráficas. La inversión privada, que es el motor de la inversión en general, va a retraerse, por lo menos se va a quedar en stand-by. Y yo creo que eventualmente el crédito puede encarecerse. Son tres mecanismos de transmisión. Le podríamos añadir el dólar también. Eventualmente podría haber algún tipo de impacto en el dólar, aunque yo lo veo menos posible, porque en ese sentido sí creo que la intervención del Banco Central ha sido exitosa en nivelar el dólar. Tomo por un momento pie en lo que dijo el profesor Dancourt respecto a los mecanismos que hay para paliar estos eventos. Y tiene toda la razón, los hay, se pueden paliar. Pero en economía dicen que no hay comida gratis. Entonces, alguien lo va a pagar. Usted lo dijo bien, perdón, la congresista lo dijo bien a su momento, señora Presidenta, cuando dice, si hay dinero para paliar la enfermedad, ¿por qué no hay dinero para prevenirla por ahí, no? Es un poco eso. O sea, cuando hay dinero en el sector público, siempre tiene un costo de oportunidad, que se dice, un uso alternativo. Entonces, sin con eso decir que debemos prescindir de la democracia, porque eso yo no he dicho, lo que sí creo es que debiéramos buscar o estudiar bien el tema de los costos y los beneficios. Ahora, usted sagazmente, y le agradezco, porque me ha hecho pensar, el congresista Costa, Presidenta, me dice que la gente de la calle, hay que preocuparse, la gente de la calle también es sus preferencias. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero todos aquí sabemos, por si acaso, soy de los que cree que el voto de la gente importa y mucho. Pero como creo en la democracia representativa, creo que esa expresión se da en las elecciones correspondientes. ¿Y saben por qué, caballeros y señoras? Porque lo que media entre la opinión original de cualquiera de nosotros
y el momento en el que depositamos un voto es justamente la reflexión que se da en lo que se llama campaña electoral, ¿sí? Nosotros a priori podemos decir lo que sea en un café, podemos decir lo que sea en nuestra casa, pero a la hora que nosotros votamos y nos enfrentamos a ese sagrado momento de depositar el voto y decidir quién nos va a gobernar y quién no nos va a gobernar, porque en una elección se vota ambas cosas, señora presidenta, quién nos gobierna y quién no quiero que me gobierne, cuando yo estoy en ese momento ya he pasado un proceso, que es el proceso electoral, que es un proceso en el cual nos reunimos a conversar, a molestarnos entre nosotros, a pelearnos, a reconciliarnos, pero a formar opinión. Y eso, cuando me ponen 90 días de plazo, porque es el tiempo que le resulta a la OMPE lo que tiene que hacer, siento que me están empujando a la fila del metro y no sé si me voy a caer al andén, ¿no? Porque eso puede ocurrir. A renglón seguido digo lo siguiente: las personas, y con eso yo quiero coincidir con la congresista Espinosa, a las personas les podríamos preguntar muchísimas cosas. Porque es como si me dijeran, ¿no? ¿Tú quieres te parece buena idea tener un Ferrari? De repente digo que sí. Pero de repente si me dicen, oye, y si para comprarte ese Ferrari tienes que dejar a tu hija en la ignición, de repente mi respuesta va a ser diferente. Y de hecho va a ser diferente. Entonces, la forma en la que formulamos las preguntas y compulsamos a las personas, siempre como economistas, ese es mi sesgo, me van a disculpar, hay que considerar el costo alternativo. Me pueden parecer baratos, me pueden parecer lindos un par de zapatos, pero a la hora de comprarme yo digo, pero de repente con este dinero me puedo comprar una tablet que me sirve para mi trabajo. ¿No es cierto? O sea, comparamos permanentemente y así formamos nuestras decisiones. Entonces, la pregunta ¿te gustaría un mejor Congreso? Yo también digo que sí. ¿No? ¿Me gustaría un mejor país? Yo también digo que sí. Pero cuando, por ejemplo, un ministro de Economía se enfrenta ante la situación de decir, yo quiero poner más policías en la calle, la pregunta que él responde no es si es bueno o es malo que haya policías en la calle. La pregunta es, ¿cuántos kilómetros de carretera menos voy a construir? ¿Cuántas camas menos de hospital voy a instalar en los hospitales? ¿De acuerdo? Ese es el tema, o sea, la alternativa. Entonces yo creo que, señora presidenta, yo creo que tenemos que educar y llevar a la opinión pública a las mejores decisiones. Hay toda una teoría económica que se llama la teoría de la acción colectiva, tema académico, pero que básicamente nos dice lo siguiente: los colectivos son llevados de acuerdo a cómo nosotros les fabriquemos las decisiones. Hace como 2 años o 3 años, el premio Nobel de Economía fue un señor que popularizó la teoría del empujón. Hay un libro muy lindo de él, con un elefante que está empujando, que nos dice, hay decisiones que la gente para tomar necesita un empujoncito. ¿Cuál es la misión de los líderes? Empujarlos en la dirección correcta. Y ahí yo quiero volver al tema del Estado. Es cierto, el Estado puede entrar, el Estado puede intervenir. En mi opinión personal les digo, lo mejor que puede hacer el Estado es intervenir menos y en lo que intervenga bien para generar un entorno apropiado. Cuando se habla del ruido político del año 2016, creo que el congresista Costa se queda corto. Yo creo que venimos con ruido político desde la campaña del 2011. Observen ustedes la diferencia entre esa campaña del 2006. Yo creo que ahí viene el crack. O sea, empezamos a pelearnos por todo desde esa campaña electoral. Y hemos transcurrido toda la década con ruido político. ¿Recuerden ustedes? Acuérdense de eso. Entonces, más allá de que unos sean los buenos y los malos, algunos crean que tengan razón o no, lo concreto, los resultados, es esa tasa de crecimiento más baja que hemos tenido. Entonces yo creo que es cosa de poner prioridades. Yo creo que está la inteligencia para eso en esta mesa y en este país. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor de Medina. La presidencia agradece a los invitados que nos han acompañado en esta sesión por su participación y al doctor de Medina lo invitamos a retirarse cuando lo estime pertinente. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado por unanimidad. Siendo las 13:40 de la tarde se levanta la sesión. Señores congresistas, estamos convocados dentro de poquito más de 1 hora para empezar la sesión en la cual recibiremos a
el Defensor del Pueblo para poder realizar la evaluación sobre la Junta Nacional de Justicia, que sabemos tiene ya casi un año en espera para que deba ser instalada. Nos vemos entonces en poco menos de una hora. Muchas gracias. Bien, 1:39 en esta transmisión ininterrumpida de Congreso Televisión de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento presidida por la congresista Rosa María Bartra. Aproximadamente en una hora más se van a volver a reunir para continuar con este importante debate de la propuesta de ley del Poder Ejecutivo referida a la modificación del artículo 112 de la Constitución Política del Perú para determinar quién juramenta y asume funciones como presidente de la República y que no puede postular a la presidencia en el periodo inmediato siguiente. Además, establece un recorte del mandato del presidente de la República, los congresistas de la República y los representantes del Parlamento andino, así como adelantar las elecciones generales. Precisamente sobre este importante tema, el día de hoy se han presentado ante este grupo dictaminador, por invitación precisamente de la Comisión, los especialistas en materia económica, quienes expusieron su opinión respecto de este proyecto de ley 4637-2019 del Poder Ejecutivo, pues los señores Carlos Adriancén Cabrera, Eugenio de Medina Lora y Óscar Dancur Macías, Waldo Mendoza Bellido. Hay que señalar que en sus intervenciones la mayoría de ellos coincidieron en que esto traería pues serias consecuencias económicas en perjuicio del país. Bien, se va a reanudar la sesión, como lo hemos dicho, aproximadamente una hora para continuar con estos importantes debates de parte de los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. Hacemos una pausa y regresamos con más en Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión.